por la vida, gloria a Dios por el planeta, gloria a Dios por su palabra. Damos la bienvenida a nuestra hermana Betty, tercer domingo que se conecta con nosotros en línea. Hoy tenemos el tema cuyo título es Cambiemos. Cambiemos. Es necesario, hermanos, que reflexionemos sobre nuestra conducta, porque es obvio y es notorio que hay muchos conflictos en nuestras relaciones. Las relaciones humanas son difíciles, las relaciones familiares no son tan fáciles, las relaciones entre padre e hijo, la relación entre cónyuges, entre amigos, entre hermanos de fe, las relaciones laborales y todas las relaciones tienen conflictos. Hay muchos malos entendidos, hay mala comunicación, a veces por mal carácter de alguna de las partes, o por la mala percepción o por el mal discernimiento. Dices una cosa y la persona entiende otra. Lo cierto es que hay conflictos. Y Jesús lo dijo en Mateo 18:7, imposible que no haya conflictos, pero hay de aquel de quien venga. Nos ofenden y ofendemos. Pero lo curioso es que siempre que hay conflicto, nosotros no tuvimos la culpa. El otro debe cambiar, el otro debe pedir perdón, el otro debe reflexionar. Esperamos que el otro cambie, esperamos que el otro nos pida perdón, esperamos que el otro recapacite, pero la relación es de dos y Dios hoy quiere que nosotros asumamos la parte que nos corresponde. Si verdaderamente nos interesan las relaciones familiares, si verdaderamente nos interesan las relaciones matrimoniales, las relaciones entre hijos, las relaciones entre hermanos de la iglesia. Y por eso Dios quiere que nosotros entendamos que necesitamos cambiar. La palabra de Dios dice que con la blanda palabra se aplaca la ira. Entonces, si una persona viene hiriéndote, ofendiéndote, gritándote, la blanda palabra aplaca la ira. ¿Qué debemos hacer? Con blanda palabra aplacar la ira. Es la parte que a nosotros nos toca. Entonces, estamos inclinados siempre a mirar la paja del ojo ajeno y no mirar la viga de nuestro propio ojo. Estamos inclinados a ver los errores ajenos y no mirar los nuestros. Estamos inclinados a ser víctimas. Me hicieron, me dijo, no me hicieron, no me dijo. Pero no nos miramos cuando somos nosotros los ofensores o los victimarios. Pero ¿saben qué? Que sí somos víctimas, pero no de otros, víctimas de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque son nuestros propios pecados, son nuestros propios errores, son nuestras propias fallas, nuestros propios deseos malos los que nos causan tanto problema. ¿Y saben por qué es un problema grande? Es un gran problema nuestros errores, nuestros pecados, nuestros malos deseos, porque nos alejan de Dios. Así que es de preocuparse. Una de las doctrinas fundamentales que ya vimos la semana pasada, la confesión del pecado. Cuando le decimos, sí Señor, he pecado, sí Señor, he cometido maldad, sí Señor, como el hijo pródigo, sí Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces cuando reconocemos, confesamos nuestro pecado, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, hermano, es el arrepentimiento. Y eso vamos a ver hoy. El tema se llama Cambiemos, que es el arrepentimiento. Por cuestión de tiempo no vamos a buscar todos los textos. Pero la palabra de Dios en Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. Acá dice, arrepiéntete, cambia, transforma tu mente, cambia tu mentalidad, cambia tus pensamientos, conviértete, gira hacia otra dirección, busca a Dios. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Notamos que el Señor quiere reconciliación, quiere restauración de relaciones. Si Él busca la relación con nosotros, que somos pecadores, Él quiere que de la misma manera busquemos la relación, la reconciliación con los seres que amamos. También en Lucas 13:3 dice Jesucristo, arrepiéntanse porque si no lo hacen,
también perecerán. En Apocalipsis 2:5, ese sí lo vamos a leer. Ayúdanos, Luis. Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Mire, este es un mensaje a una iglesia, a una congregación. Y hoy es este mensaje para esta congregación. Dice, recuerda, acuérdate, toma en cuenta, pues, de dónde has caído. ¿Esto qué significa? Que debemos analizar día a día lo que vivimos antes de dormir o en cualquier momento de nuestra vida, del día. Reflexionemos sobre lo que hablamos, sobre lo que dijimos, sobre lo que pensamos, sobre lo que hicimos. Y recuerda, haz memoria, ten en cuenta de dónde has caído. Y arrepiéntete, dice. Y cambia tu mente. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El punto acá es el arrepentimiento. Dios quiere un cambio de mentalidad. Dios quiere una transformación de actitud. Dios quiere un cambio de vida. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de la mentalidad, Es el cambio del comportamiento, es el cambio del vocabulario. Y esto implica reconocer de dónde hemos caído, reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros pecados, pedir perdón, pedir que sean borrados nuestros pecados, implica un compromiso verdadero de cambio, de ir hacia adelante, de seguir a Jesús. Es un cambio de vida, es una transformación. De ahí que la vida cristiana es un proceso de transformación de nuestra mente, es un proceso de cambio de nuestra manera de pensar, y que cada día nos parezcamos más a Cristo. Recordemos que Dios nos creó, no nos creó para el mal, no nos creó para el pecado, no nos creó para el egoísmo, no nos creó para la ira, no nos creó para los celos, no nos creó para la envidia, no nos creó para los conflictos, no nos creó para la venganza, y sí nos creó para reflejar su imagen. Dios es bueno, benigno, bondadoso, amoroso, y quiere que seamos buenos, benignos, bondadosos, amorosos. Dios es perdonador y quiere que nosotros seamos perdonadores. Dios es restaurador de relaciones y quiere que nosotros estemos dispuestos a que Él restaure nuestras relaciones. Dios actúa siempre en beneficio del hombre para edificación, y así quiere que nosotros actuemos. Entonces hoy centraremos este tema en un sentimiento que se llama culpa. Que puede ser buena la culpa, claro, cuando se usa para el fin por el que fue puesto. La culpa tiene un objetivo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, que no vamos a buscar los textos, pero los pueden buscar en casa, cuando algún siervo de Dios o alguien estaba afligido en gran manera, cuando había cometido pecado, se vestía de cilicio. El cilicio era una vestidura, era un vestido duro, rasposo, y se bañaban en ceniza o se acostaban en ceniza. O sea, el cilicio es una tela áspera, rasposa, que representa una tristeza profunda o representa una tristeza por causa de un pecado o por causa de una tragedia. Entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento, en muchos textos, como en Jonás en capítulo 3, en Daniel en el capítulo 9, en Job,
cómo se vestían de cilicio, se ponían esa ropa áspera y se cubrían de ceniza y se arrodillaban, porque esto significa tristeza profunda por un pecado, tristeza profunda por una tragedia, y que también representa humillación y sometimiento delante de Dios. Algo curioso es que la psicología humana intenta quitar la culpa de todas las personas. No, tú no eres el culpable. Intenta quitar la responsabilidad de los malos actos de las personas, y hay que tener mucho cuidado, porque se necesita la culpa, se necesita reconocer nuestras fallas con un objetivo, y el objetivo Dios lo pone en Ezequiel 18, que lo voy a leer. Ezequiel 18, versículos del 30 al 32, dice aquí la palabra: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según su camino, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad para ruina. Entonces Dios exhorta al pueblo de Israel a que se conviertan, que reconozcan su pecado y se aparten de todas sus transgresiones, de todas sus desobediencias, de todos sus pecados, y que no sea la iniquidad para ruina. Reconoce, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ven que Dios quiere renovar nuestra mente, quiere darnos una mente nueva, un espíritu nuevo, que no es para ruina, no es para muerte. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero, dice Dios, yo no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor: conviértanse pues y vivirán. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermanos? El deseo de Dios es que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, que reconozcamos nuestras fallas, que confesemos nuestras fallas, y que después estemos dispuestos a corregir nuestra mente para no seguir cometiendo pecado. Cuando uno no asume su falta, cuando solamente ve los errores de los demás y empieza a decir: es que ella me provocó, es que él me viste, es que estamos mal, hermanos. Porque Dios quiere que nosotros admitamos la culpa y que busquemos en su gran misericordia, en su gracia, gigante gracia, el perdón de pecados. Una de las virtudes, de los atributos de Dios es el amor incondicional. Y dice la palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y el perdón es algo ofrecido por Dios a aquellos que reconocemos nuestros pecados. La palabra del Señor nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y no me dejarán mentir, la gente que no se acerca a los estudios bíblicos, la gente que no busca ayuda, es porque se siente bien consigo misma, es porque no quiere cambiar, pero sí quiere que los otros cambien, porque todos no finjamos, hermanos, todos tenemos padres, hijos, cónyuge, amigos, y quisiéramos que nuestros padres cambien, ¿o no, Lucky y Lluvia? Y quisieran los padres que los hijos cambien, ¿o no? Y quisiéramos que las parejas, que cambie mi esposa, que cambie mi esposo. Y queremos que cambien nuestros hijos, que cambien nuestros padres, que cambien nuestros amigos, que cambien. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere que yo cambie. Quiere que yo manifieste la paciencia, que yo manifieste la tolerancia, que yo manifieste el respeto, que yo manifieste la compasión. Pero todos queremos que cambien los otros. Entonces las personas que estamos aquí escuchando la palabra, sometiéndonos a la voluntad de Dios, es porque queremos cambiar. Por eso el tema es cambiemos, hermanos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa por su pecado.
el Señor echó sobre Cristo nuestro castigo. ¿Entendemos? Sin tener culpa Cristo, Él llevó el castigo de nuestros pecados y de esta manera el Señor no nos culpa de nuestros pecados cuando los confesamos y cuando nos arrepentimos, cuando nos sometemos al proceso del cambio. Entonces, el ser perdonado es una gran, enorme bendición. Bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de su pecado. Y vean en este texto de Mateo 5, versículo 21 al 22, Lluvia Sacil, Mateo 5, 21 y 22. Escuchen cuántas veces menciona la palabra culpable. Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Escucharon, hermanos? Aquí el Señor Jesús hace una advertencia. Oísteis que fue dicho no matarás, hablando del asesinato físico, pero yo les digo, va mucho más allá, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. O sea, Dios pone culpa a aquellos que se enojan contra su hermano. Cualquiera que insulte, que le diga tonto, que le diga fatuo, que menosprecie o desprecie a alguien, será culpable ante el concilio. Pone Dios culpa. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al lago que arde con fuego y azufre. Si nos damos cuenta en este texto, hermano, la culpa que Dios pone no es por actos, es por actitudes. Cualquiera que hable, mira, es bien tonto, mira, es bien, o sea, cuando hablamos mal de alguien por una actitud mala, Dios pone culpa en nuestro expediente. Por actos, por actitudes y por palabras, Dios nos culpa. Dios nos culpa. Entonces debemos tener mucho cuidado de cómo pensamos, de qué rostro mostramos, cuál es nuestra actitud, de qué es lo que sale de nuestra boca, de no insultar a alguien, de no enojarnos contra alguien y de no ofender a alguien, porque Dios pone culpa cuando tenemos esa actitud. Y entonces, Dios no es que quiera castigarnos, sino que quiere darnos una vida más excelente y quiere relaciones verdaderamente sanas en nuestra vida. Él quiere que reconozcamos nuestra culpa para pedir perdón. Vamos a leer 2 a los Corintios 7:10, Karina. 2 a los Corintios 7:10. Dice la palabra de Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Entonces vemos aquí que hay dos tipos de tristezas, dos tipos de aflicciones del alma. Hay una tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación, y la tristeza del mundo que produce el arrepentimiento del mundo que produce tristeza para muerte. ¿Entendemos esto? Entonces, el arrepentimiento que Dios quiere es aquel que nos lleva a la salvación. Voy a poner ejemplo. Una persona, es que soy la peor mamá, es que soy una mala mamá. Pues sé una buena mamá. Es que soy una mala hija, soy de lo peor. Pues no seas de lo peor, sé buena hija. O sea, es para salvación. Dios pone tristeza en nuestro corazón. Dios pone culpa en nuestro corazón para que vayamos a Él,
para que nos acerquemos a Él, confiando en su misericordia, confiando en su poder y no al revés. Porque el pecado nos aparta de Él, y si ya pecamos, confesamos nuestro pecado, es sinónimo de que queremos la reconciliación con Dios. Pero cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, cuando nosotros no nos sometemos al proceso del cambio, significa que no queremos la reconciliación con Dios y nos alejamos de Él. Entonces, cuando hay tristeza en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, es porque Dios quiere reconocimiento de nuestras fallas, confesión de nuestras fallas y arrepentimiento para salvación, para acercarnos más. Es cuando fallamos: Señor, me descuidé, pero ahora voy a estar más cerca de ti, y abrazar al Cristo, no soltarlo, acercarnos más a Dios, es lo que Dios quiere, para que pueda haber un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestro comportamiento, un cambio en nuestros actos, un cambio en nuestro vocabulario, que lleva a la persona a aferrarse a Dios y a no soltarse, y a darnos cuenta que confiamos en nosotros, que nos descuidamos, y que esta tristeza que sentimos la podemos usar en nuestro propio beneficio, si confiamos en el perdón de Dios, como nuestro Padre que no desprecia a su Hijo pródigo, como nuestro Padre que no desprecia al corazón contrito, porque el Hijo pródigo dijo: volveré a mi casa y le diré a mi Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y dice las Escrituras que cuando el Padre lo miró de lejos, corrió a buscarle y le abrazó y le besó. Es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que corramos a Él aun cuando hemos pecado, que lo busquemos y nos acerquemos. Entonces, hermanos, es un verdadero reto. Un verdadero reto. En la Biblia aparecen historias impactantes de hombres de fe que negaron al Señor Jesús, que fallaron y pecaron, pero entendieron el perdón, la misericordia, el amor del Padre, el objetivo de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare del pecado? Mas si el justo dejare su justicia e hiciere pecado, de cierto morirá, dice el Señor en Ezequiel. Dios quiere que todos los hombres recapacitemos y nos sometamos al proceso de cambio. En la Biblia aparece la historia de Pedro, y todos hemos oído y sabemos que Pedro negó al Señor 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Le entró una amargura por haber sido traición. Dice, negó al Señor y lloró amargamente. Amargamente lloró Pedro por haber fallado a Cristo. Pedro sintió una profunda tristeza, una profunda amargura por haber negado al Maestro. Pero ¿qué fue lo que hizo después Pedro? Pedro se afianzó más al Señor y se convirtió en un apóstol de Jesucristo. Nunca más volvió a negarlo. Murió crucificado. Entregó su vida al Evangelio. Dios quiere, hermanos, una nueva vida para cada uno de nosotros. El cambio de Pedro fue un cambio verdadero, fue un arrepentimiento verdadero. Y este arrepentimiento verdadero es cuando buscamos el perdón de Dios. Cambiar nuestra mente y cambiar para bien. Pedro, aunque se sintió devastado por su comportamiento, por su actitud ante Cristo, aunque se sintió devastado por su acción, por su traición, sí se arrepintió verdaderamente, pero esta tristeza no se quedó en emoción, no se quedó en llanto, sino que hizo lo que Dios quería. Se levantó y se salió de esa tristeza para hacer el bien. Lloró, se humilló delante de Dios, entendió el amor y la misericordia de Dios y se convirtió en un predicador apasionado del Evangelio del Señor Jesús. Apóstol valiente. Y todos saben que Pedro no sabía leer ni escribir, algo impactante. Predicó con poder, con autoridad, y muchos se convirtieron
por la predicación de Pedro. Y muchos hoy se convierten cuando leen las cartas primera y segunda de Pedro. A través de su ministerio, muchos hombres se llegaron a los pies de Cristo. Notamos cómo un hombre que había traicionado a Cristo se convierte en un apóstol. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Saulo, perseguidor, fariseo, celoso del judaísmo, que persiguió a la iglesia del Señor. Realmente sufrió una transformación de impacto, un fariseo de fariseo, un evento dramático en la vida de Pedro, de Saulo, un testimonio tremendo que participó en la lapidación de Esteban. Pero cuando se encontró con Jesús, cuando tuvo ese encuentro sobrenatural con el Maestro, en Hechos 9, del 3 al 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, te mostraré lo que vas a padecer por mí. El apóstol Pablo predicó la fe que antes perseguía. Siguió a aquellos que antes estaba persiguiendo. De perseguidor se convirtió en perseguido. Y que por su fe, por defender la fe que antes persiguió, fue encarcelado, azotado, apedreado, pero defendió hasta su muerte la fe en Jesús. Y él escribió muchas epístolas del Nuevo Testamento, y que se convirtieron estos hombres, Pedro y Pablo, en defensores de la fe. Dieron un cambio para bien. Y no ocurrió lo mismo con uno de los 12, Judas, porque Judas era uno de los 12 apóstoles. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, se acercó a los judíos ofreciendo 30 monedas de plata a cambio de entregar a Cristo. Pero después de que Jesús fue condenado a muerte, Judas se arrepintió de su traición y devolvió las 30 monedas. Escuchen, hermanos. Judas se arrepintió, pero es la tristeza para muerte, porque no confió en el perdón de Dios. ¿Qué es lo que hizo después? Se ahorcó. El verdadero arrepentimiento consiste en que cambiemos para bien, que hagamos lo correcto. Si te das cuenta que tu camino es torcido, enderézalo. Si no te sientas mal, no te quedes en ese rincón, porque aunque nosotros tal vez no nos ahorquemos, muchas veces cuando cometemos pecado, nos quedamos llorando en el rincón de nuestra casa, deprimidos. No. Confiemos en el perdón de Dios. Confiemos en que Dios borrará nuestros pecados. No busquemos el remordimiento, busquemos el verdadero arrepentimiento. Y levantémonos como estos valientes hombres, Pedro y Pablo, que hicieron lo correcto, que nada los detuvo y lucharon contra su propio pecado, lucharon contra su propia carne, se transformaron en la mente, se sometieron al proceso del verdadero arrepentimiento, que es la transformación, es el cambio de la mentalidad, es el cambio de actitud. Si reconocemos que hemos hecho lo malo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer lo bueno, buscar el perdón de Dios, porque Dios quiere fidelidad y lealtad. Y si hoy despertamos y si hoy estamos aquí, es porque Dios quiere que le mostremos nuestra fidelidad y nuestra lealtad. Entonces, el arrepentimiento no es tristeza, no es llanto, no es dolor, no es lamentación y no es culpa, sino que implican tristeza, llanto, dolor, lamentación y culpa. Pero para que nosotros ya no volvamos a cometer este pecado y que nosotros nos sometamos a este proceso de cambio de mentalidad para hacer lo correcto. ¿Esto qué significa entonces, hermanos? Que debemos confiar en la gracia gigante de Dios,
que Él es el alfarero y que Él nos transformará. Que confiemos en que Él nos hace una nueva criatura para hacer el bien. ¿Quién necesita cambiar? Yo. Es tan importante, hermanos, tan importante que se ha convertido en una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¿Y verdad que no le hemos sido 100% fieles a Dios? ¿Verdad que nos metemos donde no debemos? ¿Verdad que decimos cosas que no debemos? ¿Verdad que sentimos envidia a veces? ¿Que sentimos codicias? ¿Que muchas veces estamos amargados? ¿Verdad que a veces nuestro rostro refleja amargura, dureza? ¿Verdad que no siempre estamos de buenas? ¿Verdad que juzgamos mal a mucha gente? ¿Verdad que muchas veces reprochamos? En lugar de alimentar bien la relación, la destruimos. ¿Verdad que somos sensibles a la crítica? ¿Verdad que nos ofendemos fácilmente? ¿Verdad que nos enojamos fácilmente? ¿Verdad que nos airamos? ¿Verdad que muchas veces somos ingratos? ¿Verdad que muchas veces somos sarcásticos? ¿Verdad que necesitamos paciencia? ¿Necesitamos fortalecer la generosidad? ¿Que necesitamos experimentar la compasión, la tolerancia y el respeto? ¿Que necesitamos verdaderamente un cambio? Podríamos pensar que los asesinos, los ladrones necesitan cambiar. No, hermano. Nosotros necesitamos cambiar. ¿Verdad que hacemos acepción de personas? Entonces, hermanos, si te ha llegado esta palabra, si has entendido que la vida cristiana es un proceso de transformación y de cambio, acepta tu pecado, reconoce tu pecado, humillémonos delante de Dios, no seamos orgullosos. Digamos, sí, Señor, he pecado. Sí, esposo amado, he fallado. Sí, madre mía, he pecado. Sí, hijo mío, he pecado. Y que aceptemos nuestra culpa, que confiemos en la gracia de Dios. Entonces, esa tristeza que sentimos va a ser usada para salvación. Que nos entreguemos completamente, hermanos, al perdón, a la gracia y a la generosidad de Dios. Terminamos con 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos procedan al proceso de cambio. Gloria a Dios que nosotros nos reunimos para escuchar la palabra y ser transformados. Gloria a Dios por este grupo, gloria a Dios por las redes sociales, gloria a Dios por la bendita y preciosa palabra que nos transforma día a día. Gloria a Dios, y le voy a pedir a Lucky que haga una oración para terminar. Señor, damos gracias por un día más de vida que nos has regalado a todos los que estamos reunidos. Gracias por usar a mi tía Mari para transmitir tu palabra. Te pido que tú nos guardes y nos protejas y nos guíes en tu camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.